Buenas noches tengan todos y cada uno, donde quiera que estén, o en su casa, o viniendo de su trabajo, donde quiera que los haya agarrado la tarde. Tengan todos muy buenas noches. Es un placer saludarles y deseáramos con todo nuestro corazón que ya pudiéramos estar reunidos para poder saludarnos y estar juntos, ¿verdad? Para recibir la palabra y también la alabanza. Nosotros aquí estamos teniendo la alabanza durante más temprano, nos venimos a las 6 y tenemos una hora de alabanza de las 6 a las 7, igual el domingo nos venimos una hora más temprano y tenemos la alabanza de las 9 a las 10 que empieza la palabra. Pero pues allá en casita ustedes solo reciben la palabra, ¿verdad? Porque pues es más difícil, pero esperamos que pronto sigamos orando para que pronto podamos abrir el templo y pronto podamos reunirnos todos y disfrutar no solo de la palabra, sino también de la alabanza, porque dice la palabra del Señor que en medio de la alabanza el Señor se pasea. Él se pasea en la alabanza de su pueblo. Así que esta noche, después de saludarlos y desearles que todos y cada uno estén muy bien, que el Señor, que es tan bueno, supla cualquier necesidad que pudieran estar pasando y que Dios les dé descanso y paz para que podamos juntos entrar en la palabra, lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Y esta noche vamos a hablar un poquito sobre separados de mí, nada pueden hacer. Y esto lo dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en Juan 15:5. Pero vamos a leer el versículo, vamos a entrar a la palabra y leemos Juan 15:5 y dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y para que el Señor nos dé más revelación de su palabra y nos ayude a entender lo que quiere enseñarnos esta noche, vamos a hacer una pequeña oración, si me acompañan. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, rogándote a ti, precioso Dios santo y poderoso, que quites todo cansancio, que te quites todo soñolencia, todo adormecimiento, y que nos des, precioso Dios, que vivifique nuestro espíritu para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, y tu palabra entre en nuestro corazón, germinando en él y dándonos la paz que necesitamos, dándonos el gozo que necesitamos y ayudándonos, Señor, para que tu justicia fluya en nosotros y a través nuestro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así lo recibimos, declarando atado y amordazado, inoperante, inactivo todo poder de distracción que quiera venir en contra de esta palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como les decía, vamos a estar mirando el versículo de Juan 15:5, donde dice el Señor Jesucristo que separados de mí nada podemos, o sea, separados de él nada podemos hacer. Y lo leemos en la traducción lenguaje actual y dice la palabra del Señor: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y mire qué clara está la palabra. La palabra del Señor nos está hablando aquí que si nos mantenemos en comunión con el Señor, si nos mantenemos unidos, ¿cómo es que yo me mantengo unida al Señor? Me mantengo unida al Señor por medio de la palabra, me mantengo unida al Señor por medio de la oración, me mantengo unida al Señor por medio de la alabanza, ¿verdad? Por medio de la meditación a su palabra. Esas son cosas que me mantienen unida. Supongamos que yo leí la palabra en la mañana o en la noche antes de acostarme, pero cuando ando durante el día y tengo un momento que no estoy haciendo nada y empiezo a pensar en algo y de repente me doy cuenta que estoy pensando algo que no me conviene, yo rápido regreso y pienso qué fue lo que leí ayer y me trato de recordar qué versículo era y qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me está diciendo ese versículo a mí, a mi vida personal. Eso es mantenerme en la palabra, ¿verdad? Y cuando voy a hacer algo y no sé qué es lo que el Señor querría que hiciera de acuerdo a su voluntad, le pregunto y escucho lo que Él me contesta. ¿Por qué? Mucha gente
pensara que estoy loca, ¿verdad? Que el Señor nos va a hablar directamente y nos va a decir lo que quiere. Muchas veces sí nos habla, pero otras veces nos habla trayéndonos un recuerdo a la mente de un versículo bíblico, trayéndonos el recuerdo de algo. Yo cuando estaba casi recién convertida, me recuerdo que estaba pasando algo y estaba mirando que algunas personas me estaban diciendo que X persona estaba tomando dinero que era ilícito. Entonces yo eso me cargó un poco, pero al tiempo que me estaban diciendo, al mismo tiempo me llegó el recuerdo de cuando Judas Iscariote era el que traía la bolsa del dinero cuando andaba con los discípulos con el Señor Jesucristo. Y claro que el Señor Jesucristo lo sabía, claro que el Señor Jesucristo se daba cuenta de todo, porque la palabra nos dice que aún antes de que los discípulos le hicieran la pregunta, ellos les contestaba lo que estaban pensando. Y no solo los discípulos, también cuando venían los fariseos, cuando venían los escribas de la ley y le querían hacer alguna pregunta o simplemente le hacían una pregunta capciosa para hacerlo caer en algo, ¿verdad? Para acusarlo de algo. Él sabía lo que le estaban preguntando porque lo dice la palabra. Entonces él sabía exactamente que Judas tomaba dinero de la bolsa. Judas, de las donaciones que le daban al Señor, Judas extraía algo y lo apartaba para él. Dios lo sabía, pero Dios nunca le llamó la atención. Y a mí eso me entendí, que Dios no se preocupa tanto por lo económico, Dios se preocupa más por el corazón, porque en cambio a Pedro cada rato lo estaba corrigiendo, porque quería corregir su corazón, ¿verdad? Su corazón que se alineara completamente a Dios para que le sirviera como quería. El otro, él conocía el corazón del otro, tenía un corazón egoísta, un corazón avaro, un corazón codicioso, ¿verdad? Él ya sabía que esa persona no se iba a salvar. Él sabía lo que iba a pasar con Judas Iscariote, no perdió tiempo en estar tratando de corregirlo. Él lo enseñaba igual que a todos los demás, por si acaso se quisiera arrepentir, pero no perdía tiempo en estarle corrigiendo, ni estarle diciendo, oye, ¿por qué estás tomando dinero de ahí? No, lo dejó en paz. Entonces, creo que el Señor conoce todas las cosas y nada más nosotros tenemos que permanecer en Él, ¿verdad? Confiar en Él, que Él va a hacer lo que es mejor para cada uno, que Él va a hacer todo aquello que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es confiar. No tenemos que estarnos preocupando que si abusan de mí o no abusan de mí. El Señor dice en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré el precio. Cuando yo entendí esa palabra, yo me libré de estarme tratando de vengar de las personas, ¿verdad? Porque me parecía a veces injusto que me hicieran algo y luego con un perdón ya tenerlos que perdonar. No, pero el Señor no me manda eso, me manda perdonar de corazón. Y no solo eso, sino a rogar por ellos para que no les vaya tan mal. El Señor Jesucristo nos dice que separados de Él no podremos hacer nada, porque Él es la vid verdadera y Dios su Padre es el que lo cuida y lo protege. Dios el Padre también se compromete a cuidar de nosotros siempre y cuando nos mantengamos unidos a Cristo por su Espíritu Santo. Él nos da la fuerza para permanecer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Maestro. ¿Por qué necesitamos fuerza para poder permanecer en el Señor Jesucristo? Porque nuestros deseos, porque nuestros pensamientos no están de acuerdo a lo que el Señor desea, no están de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos defendernos por nosotros mismos, nosotros queremos buscar nuestra propia justicia, queremos que los demás nos respeten, que los demás nos miren, que los demás nos atiendan, y no es eso lo que el Señor dice. El Señor, Él mismo vino a servir a todos, entonces el Señor nos llama al servicio, a servir a los demás. Pero a veces se nos olvida esa parte. Y el Señor Jesucristo nos lo recuerda aquí, ¿verdad? Que necesitamos permanecer en Él. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos en Él, es ahí donde podemos dar fruto. Porque fíjese qué tremendo es, que dice aquí en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mire lo que dice en la traducción lenguaje actual, dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. O sea, el Señor Jesucristo es como un árbol de vid, ¿verdad? Como un árbol en México le decían parra a la planta de uva. Y Él es como esa planta.
y colgado de esa planta hay muchos racimos, y cada racimo dice aquí que somos cada uno de nosotros, o a lo mejor cada uvita, ¿verdad? Somos representados cada uno de nosotros, y también dice que si nosotros nos mantenemos en él, vamos a crecer y vamos a vamos a madurar y vamos a poder estar jugosos y de buen sabor. Pero si no nos mantenemos en él, entonces quizás vamos a quedar muy chiquitos o no va a tener jugo o ácidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos desarrollamos completamente a todo lo que tenemos que desarrollarnos para poder vertir el jugo. Pero lo curioso aquí es que el Señor Jesucristo nos dice que el Padre cuida a él, ¿verdad? El Padre cuida a la vid y dice que el que no tiene fruto, ese lo va a cortar el Padre. Qué tremendo es, ¿verdad? Que el Padre viene y quita los pámpanos, los brotos, aquellos brotos que no están dando señales de que van a tener fruto. Aquellos brotitos que vienen, que no tienen nada de fruto, que no se les ve, que viene fruto ahí, eso Dios dice que Dios el Padre los quita. Lo vemos en Juan 15:2 y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mire qué tremendo está eso. Aquellos brotitos que no tienen fruto, Dios el Padre los quita. ¿Los quita para qué? Para que los demás que sí llevan fruto tengan más fuerza, para que no le quiten la savia, para que no le quiten el agua, para que no les quite el sol. Entonces cuida a los que llevan fruto para que den más fruto. Pero no solo los cuida, los limpia para que den más frutos. ¿Y cómo es que nos limpia? Pues el Señor nos va limpiando ¿de qué? Cuando recién nos convertimos al Señor, venimos con mañas, venimos con viejas costumbres, venimos con adicciones, venimos con diferentes clases de manías, ¿verdad? De temores, de miedos, de dolores, de aflicciones. Y todo eso el Señor quiere irnos quitando, ahí nos va limpiando, nos va purificando. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí mismo en Juan 15:2, dice, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta para limpiar pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Y eso es el trabajo del Padre, ¿verdad? Cuidar que la iglesia esté dando fruto. No que sea una iglesia que no está caminando como debe de caminar. Y aquí también nos está hablando que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no creamos, hubo hace muchos años una doctrina que enseñaba que el salvo siempre es salvo. Y eso no es verdad, porque la palabra nos habla una y otra vez que cuidemos nuestra salvación, porque se puede perder, porque si nos apartamos del Señor, ahí es donde perdemos la salvación. Hay muchas personas que vienen al Señor, le entregan su vida al Señor, pero luego se apartan. Esas personas que se apartan están descuidando, ¿verdad? Ya no están cuidando su salvación, están descuidando su salvación, y el enemigo puede venir y apartarlos de una manera que se les sea muy difícil regresar a recuperar lo que perdieron, a recuperar la salvación que perdieron. El que se separa de Cristo no va a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque está separado del Señor. Para poder llevar fruto necesitamos estar unidos al Señor. Y fíjense, lo curioso es que aquellos que llevan fruto, el que no lleva fruto, pues nomás lo cortan y lo hacen a un lado, ¿verdad? Pero el que lleva fruto, este es como Pedro, como decía antes, ¿verdad? Judas Iscariote, el Señor no lo estaba cuidando. Lo enseñaba igual que los enseñaba a todos, pero él no lo estaba cuidando ya, porque ya sabía que él se iba a perder, ya sabía que tenía el corazón tan endurecido que no podía entender lo que él venía a enseñar. Él estaba con otra mentalidad, él no tenía una mente abierta para recibirlo del Señor, y el Señor sabía eso. Por eso él no se preocupaba tanto por enseñarle a él o por corregirlo a él,
sino que corregía ¿a quién? A Pedro, porque sabía que Pedro estaba dentro de su propósito, porque Pedro iba a ser un apóstol que le iba a servir muchísimo. Él lo sabía eso. Pedro tenía el corazón de servicio. Dios sabía, Jesús sabía que Pedro tenía el corazón de servicio. Entonces, ¿qué hacía con Pedro? Siempre lo estaba corrigiendo. Lo corregía cada vez que encontraba algo que no era correcto, lo corregía. Mire lo que dice en Hebreos 12:5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire cómo nos habla la palabra, ¿verdad? El Señor va a tener o tiene disciplina para nosotros en las etapas de nuestra vida, desde el tiempo que nosotros nos convertimos. Y aún más atrás, pero no lo entendemos, porque hay muchas veces que el Señor está tocando en nuestra puerta con diferentes pruebas, con diferentes cosas que Él quiere sacarnos de aquella situación y no lo entendemos. Pero digamos, ya que nos convertimos, ya que nos pegamos a Él, ¿verdad? Ya cuando nos pegamos a Él, cuando nos convertimos, nos venimos como a ser como esos pámpanos que llevan fruto. Entonces estamos en Él, ya nos convertimos, estamos en Él, pero necesitamos ser limpiados, y el Señor ha ido bien y corrigiendo aquellas áreas que no están de acuerdo como Él. Tenemos que soltar nuestra vieja cultura y adquirir una cultura nueva, la cultura de reino, la cultura, porque dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Estamos acostumbrados ¿a qué? A buscar las añadiduras. No buscamos a Dios y su justicia, buscamos todas las añadiduras. Entonces son cositas que el Señor quiere que vayamos soltando, que vayamos dejando, y Él va corrigiéndonos, ¿verdad? Y como a Pedro, cuando yo me imagino que para Pedro fue algo muy duro cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Imagino que se sintió horrible. ¿Y por qué me dice así? Y ha de haber sentido tan feo, ¿verdad? Pero sabía Dios que necesitaba esa palabra para ser corregido, la sabía, ¿verdad? Como también sabe que nosotros necesitamos ser corregidos. Corregido no quiere decir lastimado, quiere decir enseñado para vivir mejor. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? Que la corrección del Señor nos lleva a tener esa vida mejor, a alcanzar lo que queremos. En la traducción lenguaje actual dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. Y yo creo que muchas veces no entendemos que aquello que nos está pasando es una reprimenda del Señor. Nos está llamando la atención por hay alguna cosa que estamos haciendo mal en nuestra vida, algo que nos está apartando de Él, y Él quiere llamarnos la atención, y por eso nos pega un jaloncito, ¿verdad? Nos da permite que algo pase para ver si venimos a ponernos en paz y a buscarlo el Señor. Muchas veces Él usa las enfermedades, usa el dolor para que la persona se ponga quieta y no siga con el corre para allá y para acá. Y ahí en la quietud Él pueda ministrarle y pueda no solo liberarle del dolor, pero también liberarle de aquello que estaba viviendo, que le estaba apartando de Él, que no le dejaba permanecer en Él. Dios nos corrige para que podamos servirle más. Si el Señor Jesucristo no hubiera corregido a Pedro de la manera que lo hizo, Pedro no hubiera podido servirle tanto como le sirvió. Así nosotros, si nosotros no somos corregidos por el Señor, no vamos a poder dar un buen fruto, vamos a dar un fruto que no es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque no nos dejamos corregir por Él. Hay muchas personas que cuando sienten que están siendo corregidas por el Señor, la persona se enoja, se molesta, reniega, dice cosas inapropiadas, malas palabras, se enoja, ¿verdad? No entiende
que es Dios mismo corrigiéndolo. Como le dijo a Saulo, ¿verdad? Cuando lo paró, Saulo iba persiguiendo a la iglesia, iba haciendo algo que no le agradaba a Dios, aun cuando Saulo creía que estaba sirviéndole a Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia del Señor y el Señor lo detiene ahí y lo deja ciego. Y cuando lo deja ciego, y Saulo entendió y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y entonces le dice al Señor, ¿por qué me persigues? El Señor no le dijo, ¿por qué persigues mi iglesia? ¿Por qué te estás portando mal? ¿Qué es lo que estás haciendo? El Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Él entendió, ¿verdad? Que estaba persiguiendo a la iglesia del Señor y que él no quería seguir haciendo eso. Pero le tomó a Saulo pasar ciego por 3 días. Él tuvo que quedar ciego por 3 días y él quedó ahí ciego en ayunas por 3 días hasta que el Señor le habla a otro siervo, una persona que se llama Ananías, y este viene y ora por Saulo y Saulo recobra la vista y Saulo se convierte en Pablo, ¿verdad? En ese apóstol tan glorioso que el Señor lo usó tanto para escribir tantas cartas, ¿verdad? Que dejó en el Nuevo Testamento para nuestro beneficio. Y eso es algo que si Dios no le hubiera corregido, no le hubiera podido servir de esa manera. Nosotros necesitamos aprender eso. Cuando el Señor nos está corrigiendo es porque quiere que le sirvamos a una magnitud más grande. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos y estamos a la defensiva, nos estamos defendiendo, estamos creyendo que es el enemigo. Mire, algo que podemos hacer que o por lo menos a mí me ha dado mucho resultado, cuando el enemigo viene en contra mía por algo que injusto, por decir así, cuando yo voy a orar, lo reprendo y aquello se mejora, se arregla la situación. Cuando es Dios el que está en la cosa, cuando es Dios el que me está corrigiendo por algo, cuando es Dios el que está permitiendo aquello que me está pasando para ayudarme a entender alguna área de mi vida que no está correcta, aquello no mejora, aquello sigue igual o empeora. Entonces yo entiendo que esto ya es algo que Dios está tratando conmigo y ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a meterme más a la presencia del Señor, tengo que buscarlo más, tengo que buscar que Él me hable de una manera que yo lo pueda entender. Porque Él me está hablando siempre, pero muchas veces yo estoy tan ocupada que no lo estoy escuchando. Entonces el Señor dice, bueno, como no me escuchas, te voy a jalar un poquito más. Y ahí es donde tenemos que ser sabios, ¿verdad? Si a la primera corrección el Señor, corriéramos al Señor y decirle, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué estoy haciendo que no te agrada? Perdóname y ayúdame, fortaléceme para hacer las cosas mejor. Pero si nosotros tenemos esa mentalidad, vamos a superar muchas cosas. En Hebreos 12:11 nos dice la palabra del Señor, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos recibiendo la corrección, pues no nos agrada, no nos gusta, pero después podemos ver el fruto que recibimos de aquella tiempo que pasamos de aflicción. Podemos ver cómo mejoró nuestra vida, podemos ver qué cosas buenas el Señor sacó de aquello que estábamos sufriendo, de aquellos que estábamos padeciendo. En la traducción lenguaje actual dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Mire cómo nos habla el Señor tan claro, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que Él quiere que nosotros crezcamos, que lleguemos a otro nivel, que maduremos. Él no quiere que nos estanquemos. Y eso es lo que pasa muchas veces. Mire, cuando nosotros vamos en un nivel, ¿verdad? Supongamos estamos estudiando el primer año de primaria y ya estamos casi al final, pues ya nos sentimos que ya no sabemos todo lo que están enseñando, ¿verdad? Y ya nos sentimos como pez en el agua, por decir así, todo lo sabemos y no nos causa mucho problema, ni las pruebas, ni las lecciones, ni nada, porque ya lo aprendimos.
Pero ¿qué pasa cuando vamos a empezar el segundo año? Cuando vamos a empezar el segundo grado, entonces sí nos sentimos un poco perdidos, ¿verdad? Y más si no nos aplicamos bien en el primer año. Entonces, cuando llegamos al segundo año nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nos enseñaron allá atrás que no le pusimos tanta atención y ahora nos está haciendo falta. Eso es lo mismo con las cosas del Señor. Cuando el Señor nos lleva en un nivel, pero cuando vamos al otro nivel, ahí es donde viene otra prueba. Pero si no estamos ejercitados, como dice la palabra, en esto, nos vamos a enojar y nos vamos a molestar en vez de estar contentos que ya vamos a otro nivel. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dice que tenemos que recibir con gozo la disciplina que Dios nos da para ayudarnos a dar más y mejor fruto. En Santiago 1:2 nos dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se puede gozar cuando está en las pruebas? Yo no he visto a nadie que se pueda gozar cuando está en la prueba, ¿verdad? A nadie le gusta la prueba. Imagínese que alguien está tomando una prueba ahí en un salón de clases y esté bien contento porque está haciendo una prueba. Y debiera de ser así, porque al hacer aquella prueba, no solo está entendiendo qué tan bien está aprendiendo la materia, sino que también está entendiendo que va subiendo, va llegando a otro nivel, o que necesita regresarse y aprender más, ¿verdad? Pero no nos gusta, no pensamos en todo eso, y como no lo concientizamos, nos cuesta entender con claridad las cosas del Señor. Entonces, cuando venimos del mundo a la iglesia, venimos de afuera y entramos al cuerpo de Cristo, se nos hace como una cultura totalmente diferente y completamente opuesta a lo que conocíamos antes. En la traducción lenguaje actual, ahí mismo en Santiago 1:2 nos dice en la palabra del Señor: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Miren qué claro, ¿verdad? Cuando pasemos por toda clase de dificultades, de problemas, debemos de estar felices porque el Señor nos está llevando a otro nivel. Depende cómo pasemos ese periodo. Es como el Señor va a decir: ok, necesitas pasar por otro, o ya ya no es necesario, vamos a continuar adelante. Cuando hace muchos años, yo no sé ni por qué entendí esto, pero gracias a Dios lo entendí. Entendí que cuando alguien viene a vivir a mi casa, yo lo tenía que tratar muy bien para que cuando Dios no me llevara a mí a vivir en la casa de esa persona. Y me ha dado resultado, fíjese, por la gracia del Señor. Estas pruebas o correcciones nos llevan a conquistar aquello por lo que estamos orando, si resistimos y permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, en la unidad de su Espíritu, el poder para que podamos encontrar. Mire, cuando estamos manteniéndonos en la unidad que nos da el Espíritu Santo, en la unidad a Cristo, pero no en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son muy débiles. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para mantenernos unidos a Cristo. ¿Por qué le digo? Porque mire qué fácil es salirse uno de estar unido de Cristo. Supongamos, voy al mercado y compro mi mandado y llego al carro, y cuando estoy echando las cosas en el carro, me encuentro una cebolla que no pagué. Y digo, bueno, pues ya estoy aquí, ya hice toda la línea, ya me cobraron y todo. Y si voy para atrás, a lo mejor hasta van a regañar a la muchacha porque no me cobró la cebolla. Mejor me llevo la cebolla. Ya me aparté de lo que Dios quiere. Me aparté de la voluntad de Dios. Necesito el poder del Espíritu Santo para que fortalezca mi espíritu y haga lo correcto, haga lo que Jesús quiere. Regrese, haga mi línea otra vez y pague la cebolla. Eso me va a enseñar algo, que a la siguiente vez que yo pase por ahí, me asegure de que en el carrito no vaya ninguna cebolla, no pase nada que no haya pagado. Le digo porque ya me ha pasado varias veces. Así que cuando ya aprende uno la lección, aquello lo fortalece para estar más al pendiente la siguiente vez
y poder no equivocarnos tanto, pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo correcto. Porque es muy fácil apartarnos del Señor Jesucristo. Es muy fácil apartarnos de lo que Dios quiere. Y cuando nos apartamos de Dios, ya no tenemos la justicia, la paz, el gozo y la paciencia que el Señor pone en nosotros para esperar en su tiempo perfecto. Ya empezamos a sentirnos como molestos, como enojados, como irritados por cualquier cosa. Cualquier cosita que pasa nos irrita. ¿Por qué? Porque nos estamos separando del Señor. Ya no estamos unidos por el poder de su Espíritu Santo, porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y el Espíritu de Dios trae gozo a nuestra vida. Entonces, si estamos separándonos de Jesús, ya no está ese mismo gozo en nosotros. En Santiago 1:3 nos dice la palabra del Señor, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Eso es algo que nosotros necesitamos mucho, ¿verdad? No nos gusta pedir paciencia porque lo que dice la palabra es que la prueba produce la paciencia. O sea, tenemos una prueba y esa prueba va a producir paciencia. Cuando estamos en una línea del mercado, ya no hay una línea enorme y la cajera parece que no se mueve. Estamos ahí, ¿verdad? Y espera, y más si tenemos prisa, estamos impacientes. Pero si hemos aprendido a tomar con paciencia las pruebas, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a orar y empezamos a pedirle al Señor, ayúdale a la cajera para que salga la línea rápido. Y le aseguro que va a salir más rápido porque el enemigo no quiere tenerlo usted ahí orando. Él no quiere eso. Él quiere que se vaya para que no esté cambiándole la atmósfera que hay ahí. Eso es lo que no quiere. En la traducción lenguaje actual nos dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Bien claro, ¿verdad? ¿Qué es la prueba? La prueba es que nuestra confianza en Dios, en eso está la prueba, en que algo pasa que viene a probar nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto yo confío en Dios? Esa es la prueba. ¿Qué tanto yo confío en Dios? Cuando estaba Job, que le vinieron todas las plagas y se quedó sin nada, ¿verdad? Se quedó pobre y se quedó con todas las plagas, enfermo y pobre. La fe de él, su confianza en Dios no cambió. Y eso lo sacó adelante. Eso hizo que Dios le regresara mucho más de lo que antes tenía. ¿Por qué? Porque su fe de él no cambió. Él mostró fortaleza, confianza en lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Esta es la forma en que Dios nos limpia para permitir las pruebas que muestren, ¿verdad? La prueba muestra lo que hay en nosotros. Hace mucho tiempo escuché a alguien que dijo, se estaba refiriendo a alguien por quien estaba enojado y le dijo, oh, ya mostró su color verdadero. Yo me quedé pensando en esa frase y dije, es cierto, cuando la persona está en presión, cuando la persona está mire, facilito. Si usted está clavando un clavo y se da un martillazo, ¿qué palabra sale de su boca? Ahí usted muestra lo que hay verdaderamente dentro de usted. Si está Dios en su corazón, usted va a decir, ay, Dios mío, cómo me dolió. Pero si no está Dios, va a decir algo que mejor no queremos decir. Entonces, se fija que qué rapidito el Señor nos puede mostrar, con una prueba tan pequeñita, el Señor puede mostrarnos lo que hay dentro de nuestro corazón y todo lo que nos toca, todo lo que nos falta, disponernos a sus pies para aprender, para vivir la vida plena que Él tiene para nosotros. En Santiago 1:4 nos dice la palabra del Señor, mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En la traducción lenguaje actual nos dice, por tanto deben resistir la prueba hasta el fin para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. ¿Se fija para qué es que son las pruebas? Para que nosotros aprendamos a vivir. Estoy oyendo un libro que escribieron hace mucho tiempo y lo narran en el internet, y este libro está hablando
de un grupo que hubo hace muchísimos años que les decían los morados. Yo ni siquiera había escuchado de ellos. Era un grupo de cristianos, pero los conocían como los morados. Estos hombres y mujeres iban ellos y se metían de esclavos para poder llevarle la palabra a los que estaban esclavos. Una magnitud de fe que tenían ellos tan grande, una convicción tan grande de hacer lo correcto. Ellos hacían las cosas que nosotros ni nos imaginamos y que jamás las haríamos. Y digo yo, esa fe tan grande que ellos tenían, y nosotros con cualquier cosita que podemos padecer por el Señor, ya nos está doliendo, ya nos estamos afligiendo, ya estamos preocupados o enojados, ¿verdad? O muchos hasta retroceden. Dejan al Señor, dejan los caminos del Señor y se vuelven al mundo. Y no es que se vuelven al mundo, el enemigo los lleva a un nivel donde los arrastra más fuerte, donde los lleva a un estado peor que donde salieron. ¿Por qué? Porque se les salieron por un lapso de tiempo, los vuelve a agarrar. ¿Y cómo los agarra? Con más fuerza. No van a poner un prisionero que se ha escapado, no lo van a poner en la misma cárcel, en la misma reja, en la misma celda, porque ya saben que de ahí se escapa. ¿Dónde lo van a poner? Lo van a poner en un lugar donde esté más seguro para que no se logre salir, para que no se logre escapar. Es lo mismo cuando les logramos escapar al enemigo por la gracia del Señor, y si retrocedemos, Él nos va a agarrar con más fuerza y nos va a hundir más para que no logremos salir. Por eso es que una persona que ya está en los caminos del Señor y se regresa al mundo, le cuesta muchísimo más salir de la condición en la que se encuentra, aun cuando desee, aun cuando quiera, pero no tiene la fuerza para hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene bien agarrado. Por eso es que necesitamos permanecer en el Señor sin que el enemigo nos seduzca para venir y caminar a la inversa, ¿verdad? En Hebreos 12:2 nos dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se fija, el Señor sufrió todo lo que pasó, pero luego llegó el triunfo, llegó la victoria, donde fue sentado a la diestra de Dios, donde Dios el Padre le entregó toda autoridad, donde el Dios el Padre le entregó todo el poder, no solo de esta tierra, sino lo que hay debajo de la tierra y lo que hay en los cielos. Todo le fue entregado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pasó todas las pruebas que tenía que pasar, cumplió con todo lo que se tenía que hacer, y Él no lo hizo para ser Dios. Él ya era Dios, Él lo hizo para salvarnos a nosotros. Ahora el gozo de Él es cada alma que se salva, cada alma que se es rescatada. Ese es un gozo de Él, porque Él sufrió por cada una de esas almas. Y cuando una alma retrocede, eso es como volver a clavar al Señor, ¿verdad? Como darle otros martillazos al Señor ahí en sus manos, ahí en sus pies. En la traducción lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra confianza en Jesús, pues Él Él es nuestra confianza, y es Él quien nos hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Se fija por qué? Porque cumplió con todos los requisitos, no hubo nada que le faltara. Él cumplió con todo y lo hizo todo como debía de ser, para que nosotros podamos permanecer unidos al Señor Jesucristo, para que no nos separemos de Él y podamos dar más fruto. Tenemos que, número 1, obedecer al Señor, ¿verdad? En Juan 15:10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo se sujetó plena y completamente a la voluntad de Dios el Padre para salvarnos a todos nosotros. Entonces a nosotros nos toca unirnos de esa manera al Señor Jesucristo para pasar por todas las pruebas que tenemos que pasar. ¿Para qué?
para que demostrar no solo al poder de las tinieblas, pero también a nosotros mismos que vamos caminando en el camino correcto, que vamos caminando no en oposición a Dios, sino en el camino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. El Señor no necesita que nosotros le demostremos qué tanto hemos crecido, Él ya lo sabe. Él sabe exactamente. Lo que necesitamos entender qué tan crecidos somos nosotros, que a veces nos creemos que vamos acá y cuando pasa una pruebita nos damos cuenta que estamos acá. Por eso Él permite esas pruebas, para que nosotros entendamos y también para que el enemigo vea que nosotros ya no le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y qué felicidad le ha de dar cada vez que nosotros fallamos una prueba, le ha de dar mucho gozo a Él, y por eso debemos procurar no fallarle al Señor. En la traducción lenguaje actual nos dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco. Número 2, para no separarnos del Señor Jesucristo y dar fruto, tenemos que permanecer en Él. En Juan 15:6 nos dice la palabra del Señor: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Y se fija, todos esos brotos que no están llevando fruto, todas esas personas que han sido cortadas de Él, todas aquellas personas que vinieron y se entregaron a Él, pero luego se desviaron, esas personas son las que Dios el Padre corta. ¿Por qué? Porque no pueden tener ninguna relación con el Señor, porque quieren seguir en el pecado, quieren seguir en lo sucio, y Él no puede ver lo sucio. Dios el Padre no puede ver lo sucio. Entonces Él los va cortando, ¿verdad? Y esas personas son las que van a ser echadas en el fuego eterno. Pero dice la palabra del Señor que Dios no preparó el infierno para que nadie se queme allá. Él lo preparó para Satanás y sus demonios. Pero las personas que tienen una mente necia, ¿verdad?, que no quieren entender, como Judas, que no quiso entender, entonces esos van a ir a acompañar a Satanás y a sus demonios por toda la eternidad en el fuego eterno. Y si nos damos cuenta, a veces nos damos una quemadita y no podemos, ya no hayamos qué hacer con una quemadita. Ahora vivir en un fuego eterno que no se apaga de noche ni de día. Ese es un tormento horrible que no queremos pasar. En la traducción lenguaje actual nos dice: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan, les prenden fuego, ¿verdad? Para no separarnos del Señor Jesucristo y dar un buen fruto, necesitamos, número 3, seguir su ejemplo. Él nos enseñó a caminar. Él vino y nos enseñó cómo debíamos de caminar. Nos dejó la palabra para que podamos entender lo que Él quiere decir. Entre más permanezcamos leyendo la palabra, más vamos a aprender. Entre más permanezcamos orando, más revelación vamos a tener. Y esa es la manera como vamos a poder salir adelante. Dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No hay para dónde hacerse, ¿verdad? El que dice que es de Cristo, el que dice que le pertenece, debe caminar en la manera que Cristo caminó. ¿Y cómo caminó Cristo? Perdonando, amando, haciendo la voluntad de Dios el Padre. Así caminó el Señor, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que Él nos llama a hacer. En Hebreos 12:3 nos dice: considerad aquel que sufrió tal condenación de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor nos muestra, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo sufrió todo lo que padeció para que nosotros no nos desmayemos cuando seamos corregidos. En la traducción lenguaje actual nos dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desmayarse. Muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? Porque vamos bien, perdón. Y de repente viene alguien y nos dice, nos desanima, nos dice palabras de desánimo, ¿verdad? Entonces empezamos a ponerle oído y empezamos a decir: si es cierto, tienen razón, me están abusando, se aprovechan de mí, y ya empezamos a desanimarnos, ya no seguimos haciendo lo que debiéramos de hacer. Pero el Señor nos dice: yo ya pasé por todo eso
y no me desanimé, sino que logré hasta el fin. Entonces nosotros tenemos que caminar hasta el fin, porque dice en Apocalipsis que a el que logre hasta el fin, a ese le darán la corona de la vida. No va a ser a la mitad. Tenemos que llegar hasta el fin. En Filipenses 4:13 nos dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la traducción lenguaje actual dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. A veces pensamos que aquellas situaciones son imposibles, pero la palabra dice que nos da la fuerza, que Él nos da la fuerza para enfrentarnos a toda clase de situaciones. Y si el Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra dice que nos da la fuerza para enfrentarnos a todo, no podemos decir que no tenemos la fuerza, ¿verdad? Muchas veces no la recibimos, no la aceptamos y por eso estamos en problemas. En Jeremías 29:11 nos dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la traducción lenguaje actual dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Mire qué hermoso, ¿verdad? En las dos traducciones dice cosas maravillosas, lo mismo casi, pero con diferentes palabras, ¿verdad? Nos dice que los pensamientos de Dios nadie lo sabe. El enemigo no lo sabe. Las otras personas no lo saben. Así que si vienen y le dicen: es que este no va a servir para nada, este no va a hacer nada, este es un tonto. Ellos no saben lo que Dios tiene para nosotros. Ellos no saben los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Así que no tenemos que creerles. No tenemos que escucharlos. ¿Por qué? Porque no saben. Ni el diablo sabe, ni ellos tampoco saben. Lo único que tenemos que hacer es buscar del Señor, buscar lo que Él tiene para nosotros. Y Él dice que va a darnos un futuro de bienestar, lleno de bienestar. No solo un futuro ahí de bienestar, no, lleno, lleno, lleno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Escuchar al Señor Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer y seguir lo que Él desea. Juan 15:7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Mire, qué hermoso es este versículo. Dice: si permanecen en mí, si hacen lo que yo les mandé, lo que yo les he dicho, lo que yo les enseñé, pidan todo lo que necesiten, pidan todo lo que quieran, porque no solo dice lo que necesiten, todo lo que queramos y todo nos será hecho. Pero la clave está en permanecer en Él, hacer lo que Él quiere. Y yo, mire, esto me voy a salir un poquito del tema, pero ¿qué será cuando nos vamos a ver televisión? ¿Será eso lo que el Señor quiere? Lo dejo de tarea. En Juan 15:7 nos dice la palabra del Señor, en la traducción lenguaje actual. Dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Mire, hace mucho tiempo escuché que las mujeres no teníamos fin para pedir. Y yo creo que sí, dicen que por eso los hombres no van a tener tiempo de estar callados, pero no van a sufrir al estar en el cielo callados porque ellos tienen menos palabras, ellos pueden guardar más silencio, pero que nosotras las mujeres vamos a sufrir mucho cuando estemos en el cielo porque tenemos que guardar silencio, ¿verdad? Y porque nosotros pedimos mucho, pero la palabra aquí me dice que el Señor nos da todo lo que le pidamos. No dice: les voy a dar la mitad de lo que pidan, cuarta parte de lo que pidan, dice todo lo que pidan. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Así que el Señor no tiene ningún problema en restaurar nuestra familia, en traer sanidad si alguien está enfermo, en liberar si alguien necesita liberación. El Señor no tiene ningún problema en darnos lo que necesitemos, lo que pidamos. Él no tiene ningún problema en darnos aquello que necesitamos, ¿verdad? Si necesitamos una casa, si necesitamos un carro, si necesitamos comida, si necesitamos para la renta, si necesitamos zapatos, si necesitamos vestido, lo que necesitemos, el Señor no tiene problema en dárnoslo. Los que tenemos problemas somos nosotros porque no nos estamos sujetando al Señor Jesucristo, no estamos permaneciendo en Él. Y esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en Él.
Y vamos a pedirle perdón por todo el tiempo que no lo hemos hecho, por todo el tiempo, por ese tiempo perdido, ¿verdad? Porque mire, la palabra dice que tenemos que administrar bien el tiempo, porque el tiempo es uno de los recursos más valiosos que el Señor nos ha dado. A todos nos ha dado 24 horas, a todos, toditos. Tenemos 24 horas, no le podemos añadir ni un segundo más, ni le podemos quitar. Son 24 horas para cada uno. Pero nosotros decidimos qué hacer con eso tan valioso que el Señor nos ha dado. Ahora, nosotros decidimos si lo buscamos a Él, leyendo su palabra, en oración, en meditar la palabra, en alabarlo, en cantarle. Como el rey David cuando andaba por allá en aquellos campos. Allá andaba en aquellos campos solito con el montón de ovejas. Y ahí adoraba al Señor. Y ahí alababa al Señor. Y mire de dónde lo sacó el Señor. De andar cuidando las ovejas al rey de Israel. Uno de los reyes más grandes que ha existido. Pero ve cómo nosotros necesitamos aprender a mantenernos unidos al Señor Jesucristo para que Él nos dé mucho más de lo que le podemos pedir, dice la palabra, y aún de lo que podemos entender. Vamos a orar. Si hay alguien que dice, yo no le he recibido al Señor Jesucristo y yo quisiera de entregarle mi vida, vamos a orar y acompáñeme en esta oración. Y si usted lo hace con todo su corazón, téngalo por seguro que en este mismo instante el Señor va a escribir su nombre en el libro de la vida con su sangre bendita y no va a ser borrado a menos que usted sea parte de Él. Diga conmigo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo delante tuya pidiéndote perdón por todo el tiempo que he estado alejado de ti, por no haber permanecido en tu voluntad, por no haber hecho lo que tú querías, porque yo no te conocía, porque en mi familia no te conocían. Yo te pido perdón. Yo recibo tu perdón. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego, Señor, que tú vengas a mi vida y tu Espíritu Santo desde ahora empiece a guiarme a toda verdad y justicia, ayudándome para permanecer en ti, para poner en obra tu palabra, para que yo pueda, por tu gracia, conformarme a tu voluntad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Te entrego toda preocupación que pudiera haber en mi mente, toda ansiedad, toda angustia de mi corazón. Yo te las entrego. Te entrego, Señor Jesús, mi casa, mi familia. Te entrego, Señor, todo lo que represento y todo lo que soy, tanto en el plano espiritual como material. Y declaro atado y amordazado todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbarme de cualquier manera, y me declaro libre para que tu Espíritu me guíe a toda verdad y justicia en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Y permítame ahora orar por los demás y por ustedes también, ¿verdad? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, precioso Rey Santo y poderoso, viene alineándonos a tu propósito, alineándonos a tu voluntad. Viene desbaratando, Señor, esa oscuridad en nuestra mente, Padre bendito de gloria, quitándonos, precioso Dios, esas fortalezas, esas resistencias que estaban operando en nuestra mente, que nos ponían, que nos hacían enemistad contigo, precioso Dios santo y poderoso. Te pedimos perdón por cuántas veces hemos argumentado en contra de tu voluntad, hemos ido en contra de lo que tú has establecido por ignorancia, porque no sabíamos, porque no conocíamos. Te pido perdón por cada vez, Señor, que he desperdiciado el tiempo y que en vez de buscarte lo he usado en otra cosa. Te pido perdón. Ayúdame, Espíritu Santo. Tú eres mi fortaleza, eres mi amigo, eres mi ayuda. Ayúdame a emplear bien el tiempo de una manera que honre, que glorifique a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, y que haga tu obra aquí en la tierra. Ayúdame, Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, precioso Dios, porque tú eres muy bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres eterno. Ayúdame, Señor bendito. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Ayúdame a cumplir con el propósito que tú tienes en mi vida, para cuando me presente delante tuya, Señor, pueda decirte: he acabado la carrera, he hecho todo lo que me llamaste a hacer. Nada me detuvo, estuve haciéndolo y cumplí con todo. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo que me diste para hacerlo. Permite, Señor, que podamos ser diligentes en todo lo que nos has llamado a hacer.
Permite, Padre, que no nos entretengamos en lo que no aprovecha. Permite que podamos mirar aquello, Señor, que no te sirve a ti, que no te agrada a ti como basura, precioso Dios, y que podamos, Señor eterno, maravilloso, enfocarnos en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Padre, y también te pedimos, precioso Dios, que sigas cuidándonos, protegiéndonos, llevándonos y trayéndonos con bien, cuidando, Señor, las fuentes de trabajo, precioso Dios, de cada uno, precioso Dios, para que a nadie le falte nada. Precioso Dios, cuida, Señor, bendito Dios, a todos los que salen a trabajar, cuida a los que salen a cualquier lugar, Padre. Si alguien pasa con infección, Señor, infectado, Padre, alrededor, precioso Dios, permite, Padre bendito de gloria, que esas infecciones se sequen, se desintegren y se desbaraten y no traigan ningún contagio a ningún integrante de tu pueblo, a ningún integrante de tu iglesia, Padre. Cubrimos con oración a cada uno, los cubrimos con tu palabra, los cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos, Padre, que cada uno de los hogares está cubierto con la sangre de Cristo, Padre. Declaramos, precioso Dios, que tú cuidas y proteges no solo, Señor, a los que venimos a esta tu casa, al cuerpo de Cristo en general, sino también, Padre, a todos nuestros familiares. Rogamos a ti por todos y cada uno, Padre. Tu palabra nos dice, precioso Dios, que tú no solo rogabas, Señor, por los discípulos, sino también por los que habían de ser salvos. Y tu palabra también nos dice, precioso Dios santo y poderoso, cree tú y toda tu casa será salva. Hemos creído en ti, Padre, por eso rogamos a ti por los que han de ser salvos, por todos nuestros familiares que han de entrar a la salvación, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, no porque lo merezcamos, mi Dios eterno. Te damos muchas gracias por todo, te bendecimos y te adoramos, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, cancelando y desbaratando todo lo que se levanta en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en nosotros, Padre bendito de gloria, y en todos los nuestros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que pasen una feliz noche, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga pronto, y pronto nos vamos a ver con el favor de Dios. Ayúdenme a orar para que pronto se abra el templo, en el nombre de Jesús. Bendecidos.